Excelente traducción. Romanos 8, 7 y 8. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Por naturaleza, a causa del pecado original, ninguno de nosotros puede, por un motivo personal, agradar a Dios. Eso es lo que enseña Romanos 8, 7 y 8. Eso es lo que Agustín captó y enseñó en el siglo V. Agustín afirmaba además que solo si Dios, por su gracia, regenera el corazón del hombre, éste puede ver y entrar en el reino celestial mediante la fe en el Hijo de Dios. De otra manera, a causa de la caída, el hombre seguirá con su habilidad moral de obedecer a Dios perdida y cautivo de sus propias inclinaciones hacia el mal. ¿En qué se basaba Agustín para decir esto? ¿En qué se basaba Agustín para decir que si Dios no interviene directamente, ninguno de nosotros puede aceptar a Jesucristo como su Salvador? En las palabras del mismo Salvador nuestro. Si vamos a Juan, capítulo 3, versículo 3. Ahí el Señor le estaba explicando a Nicodemo la necesidad que tenemos todos de nacer de nuevo. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Y si no lo puede ver, menos puede entrar, ¿no? De modo que sin la intervención directa de Dios, decía Agustín, nadie puede obedecer a Dios. Eso es lo que decía Agustín. Pelagio, por otro lado, sostenía que esto es una mentira, que no hay tal cosa como el pecado original. Pelagio decía que el hecho de que Adán hubiera sucumbido a la tentación no quiere decir que su culpa no sea transferida y por lo tanto no es necesaria la gracia de Dios para vivir una vida de obediencia. Pelagio decía, y esta es la clave de la controversia, que la gracia solo facilita la rectitud del hombre. La gracia no hace que obedezcamos a Dios, la gracia nos hace más fácil obedecer a Dios. Quiere decir que la gracia nos ayuda, pero no tenemos que tener la gracia de Dios para ser justos. Con gracia o sin gracia, todos nosotros podemos, a través de una vida de sacrificio, una vida de privaciones, llegar a alcanzar la perfección y por lo tanto la vida eterna. Esos son los dos puntos de la controversia. Agustín, que decía, si Dios no interviene, nadie se puede salvar. Pelagio, que decía, no es cierto, te puedes salvar aun si Dios no interviene. Más necesitas privarte de ciertas cosas, actuar de determinada manera, sacrificarte, y entonces puedes alcanzar la vida eterna. En ese siglo V, la iglesia, que estaba muy lejos de dividirse, la reforma ocurrió 1100 años después. Entonces la iglesia era única. En ese entonces la iglesia condenó a Pelagio como hereje. No en uno, no en dos, pero en 3 concilios distintos, debido a que el pelagianismo, como se nombraba y se sigue nombrando a la doctrina que él enseñaba, niega la doctrina del pecado original y por ende niega nuestra condición de criaturas caídas. Ahora, hay otra doctrina, y quiero por favor que me sigan aquí.
Esta otra doctrina se llama semipelagianismo. Y el semipelagianismo pretende estar a la mitad entre la postura de Agustín y la postura de Pelagio. El semipelagianismo dice, sí hubo una caída, sí hay un pecado original que dañó severamente nuestra habilidad moral para obedecer a Dios. De manera que la gracia no solo ayuda, pero la gracia es indispensable para que el hombre se salve. Ahora bien, es cierto que estamos caídos. Necesitamos la gracia para salvarnos. Pero no estamos tan caídos como para no tener la habilidad de aceptar o rechazar la gracia cuando Dios nos la ofrece. Es decir, el semipelagianismo dice, sí, es cierto, somos pecadores, sí, es cierto, el pecado nos afectó, pero todavía queda en todos los hombres una isla de justicia, todavía queda algo bueno en el interior de todo ser humano, que ese algo bueno es el que uno se tiene que esforzar por ejercitar. Uno se tiene que esforzar porque salga a relucir para que cuando Dios nos ofrezca su gracia, la podamos aceptar. De otra manera, no la podemos aceptar. Y entonces lo que el semipelagianismo enseña es, en última instancia, sí, nuestra salvación depende de la gracia. Pero uno tiene la facultad de rechazar o de aceptar esa gracia. De tal manera que vuelve a quedar la salvación en nuestras manos, en que si aceptamos o rechazamos la gracia de Dios. Lo que el semipelagianismo enseña es que la salvación depende de que nosotros demos ese paso de aceptar la gracia de Dios. Irónicamente, la iglesia también condenó el semipelagianismo, porque al final de cuentas viene a ser lo mismo, nada más que con un paso intermedio. Deja la decisión de la salvación en nosotros los seres humanos. Y decimos irónicamente, porque con el paso del tiempo, la iglesia fue repudiando cada vez más el pensamiento de Agustín y abrazando cada vez más el pensamiento de Pelagio. De manera que cuando llegamos al siglo XVI, el siglo de la Reforma, lo que enseñaba la iglesia era que la salvación dependía, sí, de la fe, pero también de los sacrificios, de las penitencias y de las buenas obras, y por supuesto también de poner los bienes materiales al servicio de la iglesia. Y es entonces que surge el movimiento de reforma. La reforma es regresar a la base cuando lo que se construyó sobre ella ha sido corrompido. Y eso fue lo que hicieron los reformadores. Fueron protestantes que sabían por qué estaban protestando, porque la iglesia en ese entonces estaba enseñando una doctrina totalmente ajena a lo que enseña la Biblia. Todos los reformadores coincidían en un punto: como hombres tenemos la inhabilidad de inclinarse por nosotros mismos a las cosas de Dios. Para poder ser salvos dependemos no en un 99%, dependemos en un 100% de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Eso fue la base doctrinal del movimiento de reforma, porque así estaban las cosas en el siglo XVI. Por eso es que decimos que hoy la iglesia evangélica necesitamos regresar al mensaje bíblico
de la justificación solo por fe. Necesitamos regresar a que la fe la obtenemos solo por la gracia de Dios. Porque pareciera que hoy la iglesia vuelve a tener este pensamiento del pelagianismo, o cuando menos del semipelagianismo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, si ustedes piensan un momento y si ustedes han escuchado más de un mensaje evangelístico, y no importa quién lo predique, o bueno, sí importa, pero el chiste es que la mayoría de los que predican ponen énfasis en que la salvación al final de cuentas depende de uno. ¿Y por qué decimos esto? Porque a menudo escuchamos decir: Dios da 1000 pasos para alcanzarte. Tú solamente tienes que dar uno para recibir la salvación. Para aceptar la salvación, Dios da 1000 pasos, tú nada más tienes que dar uno. Y ese uno es decir sí a Cristo Jesús. O bien escuchamos: ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Qué vas a decidir hoy acerca de Jesús? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? Porque de tu decisión depende cómo vas a pasar la eternidad. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Entonces, sin ningún afán de ofender, por supuesto, pero ese es un pensamiento que tiene que ver con el pelagianismo o con el semipelagianismo. Y para explicarlo todavía, o tratar de explicarlo todavía más, de una manera más clara, ya hemos dicho otras veces y lo vamos a repetir aquí, que a menudo se usan dos analogías para explicar esto de cómo funciona la salvación. Una es la del hombre que se está ahogando en el mar. No tiene nada que aferrarse, ya se ha hundido 2 veces. ¿Se acuerdan que dicen que uno antes de ahogarse sale 3 veces? Ya si la tercera vez no sales, ya caminaste, ya te ahogaste. Bueno, en esta analogía, este hombre que está en el mar, que no tiene nada que aferrarse, ya salió 2 veces. Y al salir la tercera vez, Dios le lanza un salvavidas. Y dice el predicador: lo único que tienes que hacer es agarrar ese salvavidas y te salvas. Es todo lo que tienes que hacer. Esa es una analogía. La otra analogía es la del enfermo que está agonizando en su lecho de muerte. Enfermo de una enfermedad terminal. Enfermo de una enfermedad terminal. Eso es lo que es y lo que no lo hace pleonasmo. Bueno, apenas puede hablar, apenas tiene fuerzas para abrir su boca. Llega Dios y le ofrece una pastilla y le dice: si te tomas esta pastilla, te salvas. Lo único que el enfermo tiene que hacer es abrir su boca, bueno, estirar su mano, o no, a lo mejor ni eso, porque Dios se la pone y lo único que tiene que hacer es abrir la boca, pasar la pastilla y te salvas. Y estas analogías son muy convincentes. Estas analogías pueden dejarnos aparentemente en claro lo único que tenemos que hacer, ¿no? Decirle sí a Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Pero por muy convincentes que pudieran ser, no están apegadas a la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios no nos dice que estemos a punto de morir por el pecado. La Biblia no enseña que estamos desahuciados en una cama de hospital